pensar que te mira la gente, provocar el aplauso de todos, el primero en las filas, tal vez cambiar el mundo, tal vez con un nuevo mensaje que trastorne los corazones y sea en el centro de toda atención. Tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y queridos, respetado en verdad, todo es bueno, pero en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, porque insistimos en quitarle la gloria al Señor. ¿De qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente, si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestes atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Señor, perdona si el aplauso y cualquier comentario me hayan movido a llevarme tu gloria, Señor. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente y detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. ¿De qué nos vale alcanzar lo que quiera, que nos aplauda la gente y detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le prestemos atención? Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Siempre recuerda, no importa cuánto tengas o a dónde vayas, si alguno siempre te admira, siempre pon esto presente: que vean la imagen de Dios. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Tengo que confesarles que estoy un poquito agitado. Acabo de llegar. Pero también tengo que confesarles que me di un tremendo susto cuando acabo de llegar aquí. Cuando me bajo del carro veo un carro de policía. Ahí está, ahí está. Y lo primero que pensé es, wow, me van a dar un ticket.
Pero me da alegría, mis hermanos, porque cuando me bajo veo así entre el cristal del carro de policía, alguien haciendo así. Y los policías no hacen esto muy a menudo, right? Así es que me bajé del carro y ya empecé a respirar un poquito mejor. Interesantemente, cuando me voy acercando al carro, quien está dentro del carro es una mujer policía. Baja el cristal y me dice, "Hi, Eddie." Oh my God. Qué bueno es ser gemelo. Eso es lo único que yo pensé. Qué bueno es. Y yo tratando de esconder mi error. Oh, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien. Y hablé un ratito con ella y le digo, pero ¿sabes qué? Tengo que hacerte entender que yo no soy Eddie, yo soy su hermano. Oh, qué bueno. Y ahí establecemos la conversación. Así es que ya tengo una amiga policía. Gloria a Dios por eso. Bien, mis hermanos, en esta mañana me siento muy contento, feliz de poder estar aquí nuevamente para compartir con ustedes el Evangelio de Cristo Jesús. Es para mí realmente un privilegio, mis hermanos, el poder estar aquí con ustedes compartiendo y sobre todo, mis hermanos, saber que la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros la vamos a compartir con ustedes. Ustedes saben que cuando nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, Dios espera algo de cada uno de nosotros. Tú no tienes que ser un pastor, tú no tienes que ser un líder de iglesia, tú no tienes que ser un dirigente. Dios nos llama y nos llama con propósitos. Si Dios no te llama es porque no tiene un propósito para ti. Pero en esta mañana yo quiero que nosotros vamos a ver un pasaje bíblico, un relato bíblico, porque en ese relato bíblico, mis hermanos, nosotros vamos a entender a qué nos llamó Dios. ¿A qué nos llamó? Porque a veces da la impresión de que uno, cuando pregunta ¿a qué te llamó Dios? La respuesta es muy vaga. Bueno, me llamó a predicar. Sí, pero ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué nos llamó Dios? Dios llama a todo el mundo. La diferencia es que no todo el mundo acepta el llamado de Dios. Pero Dios llama a todo el mundo. Y esta mañana es importante que nosotros veamos que Dios tiene un plan, una forma de llamar y que tiene una forma de confirmar ese llamado. Pero antes de Dios llamar, a Dios le interesa que tú entiendas quién tú eres. Quiero en esta mañana compartir con ustedes algunas reflexiones. Y me gustaría que ustedes todos, abrieran sus Biblias y me acompañaran al libro de Mateo. Libro de Mateo. Me acabo de echar unas gotas y casi ni les veo. Al libro de Mateo. Y vamos a ir allí al capítulo 4. Capítulo 4. Mis hermanos, vamos a leer los versos del 1 al 11. Del 1 al 11. Versos del 1 al 11. Capítulo 4. Y es bueno leer la palabra de Dios en voz alta. Es bueno meditar en ella, eso es bueno. Pero también es bueno hablar en voz alta. Porque cuando uno habla la palabra de Dios en voz alta, uno la internaliza. A veces cuando uno la lee y está allí tranquilo leyéndola, que digo que es bueno, pero a veces llegan pensamientos y a veces llegan ideas y a veces llegan preocupaciones o algún pequeño ruido te saca de la armonía. Pero cuando tú estás leyendo la palabra de Dios en voz alta, tú estás leyendo para ti, tú la estás internalizando. Cuando tú lees la palabra en voz alta, algo diferente ocurre. Y yo quiero que nosotros vayamos hoy al capítulo 4 de Mateo y leamos los versículos del 1 al 11.
Y vamos a ver allí, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje de Dios allí para nosotros? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles o a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor ¿quién? Tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué interesante este relato. El relato comienza con un entonces y termina con ¿qué? Con un entonces. Entonces. La palabra entonces es una palabra, mis hermanos, que sugiere que algo ha estado ocurriendo. La palabra entonces sugiere que hay un antes. La palabra entonces sugiere, mis hermanos, que algo estaba ocurriendo y con respecto a lo que está ocurriendo, algo va a ocurrir. Y cuando vemos el relato bíblico, mis hermanos, estamos viendo que este entonces va a comenzar a definir, va a comenzar a aclarar algo que ha venido ocurriendo. Yo quiero concentrarme en esta mañana en el primer entonces. En otra ocasión hablaremos del segundo entonces. Pero por el tiempo yo creo que nosotros debemos hablar y clarificar esto. ¿Saben, mis hermanos? Cuando tú lees ese relato asume un antes y un después. El antes y el después. El antes. El antes. Dice la palabra que entonces Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Con un propósito. Y el propósito es ser tentado. Pero la pregunta es, ¿y qué fue lo que pasó antes para que esto se diga o se dé? ¿Qué fue? ¿Cuál es el antes de esto?
La Biblia nos los dice. Acompáñenme ahora en el mismo libro, al capítulo 3. Capítulo 3 en el mismo libro. No cierren la Biblia, hermanos. No la cierren, déjenla abierta. Allí en Mateo. Lo que vamos a buscar aquí, ¿qué es lo que ocurre en el antes para poder comprender el después? En el antes está ocurriendo algo interesante. En el antes vamos a descubrir un misterio. Hablamos de Jesús. Antes de Jesús ser llevado al desierto por el diablo, para ser tentado por el diablo, antes, un simple hombre, un hombre que andaba por los caminos de Jerusalén, Galilea, por toda, un hombre que hablaba con los niños, hablaba con los jóvenes, un hombre que hablaba con la gente, con los adultos, un hombre que servía, un hombre que daba de sí para los demás, un hombre que constantemente estaba haciendo obras buenas, un simple hombre, un hombre que tenía el deseo de siempre darle esperanza al desanimado, un hombre que estaba constantemente mirando que la hipocresía farisea no sea el punto de referencia de la gente. Un hombre, Jesús, un misterio. La gente se preguntaba, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que tiene el valor de sentarse con los doctores de la ley? Que cuando era niño se perdió de sus padres, se extravió de sus padres y de momento lo encontramos allí hablando con los doctores de la ley. Un hombre, un misterio. ¿Qué hombre es ese que cautivaba la atención del Sanedrín? ¿Qué hombre es ese? ¿Qué hombre es ese que todo el mundo quiere seguir y escuchar? El antes. Un misterio. Y ahora, mis hermanos, vemos la revelación del misterio. Ahora se rompe algo y ahora aparece. Y todo el mundo ahora va a conocer. Ya no va a ser más un misterio. Ahora va a haber una revelación de algo desconocido. Ese antes está expresado en el libro de Mateo, capítulo 3. Y vamos a leer los versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para ser qué? Bautizado. Para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, tranquilo, no te interpongas, no seas un obstáculo, deja ahora que eso ocurra como tiene que ocurrir, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda su justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado por Juan, dice la escritura que subió luego ¿de dónde? Del agua.
Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahora se descubre el misterio. Una voz. Una voz. ¿De dónde? Del cielo. Se oyó que decía: he aquí, este es mi Hijo amado. Se descubre el misterio. Ese es mi Hijo amado. Tan amado que en él yo me complazco. Gloria a Dios. Se descubrió el misterio. Aquellos que no entendían quién era ese hombre, aquellos que no podían entender cómo es capaz de hablar con los doctores de la ley, aquellos que no entendían cómo es que ese sencillo hombre puede capturar la atención de todo el mundo, de todo el que se enfrenta con él. ¿Cómo es que los atrae? ¿Cómo es que se mueren por escuchar su voz? Ahora saben quién es. El Hijo amado de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Ese antes es importante. Porque ese es el antes, mis hermanos. Que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Salvador personal, ese es el antes que tú y yo necesitamos recordar. Ese antes, mis hermanos, es un punto de referencia. Es un punto de referencia porque cuando tú y yo como cristianos estamos agobiados, no nos entienden, no nos comprenden, nos acusan, vituperan nuestro nombre, nos ridiculizan. Ese es el antes. Esa es la referencia que te va a dar ánimo en Cristo Jesús. El antes, sumamente importante. El antes. El antes. El antes es el espacio donde ocurren cambios. El antes es un espacio, mis hermanos, donde en la vida del ser humano, en ese antes es donde Dios dice: he aquí, este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. ¿Cuándo es que Dios dice eso? ¿Cuando vamos a la iglesia? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Cuándo es que de la boca de Dios se explaya esa expresión? Bueno, la Biblia dice que eso ocurrió cuando Jesús ¿qué? Sube del agua. Eso ocurre en tu vida y en mi vida cuando hacemos un pacto de fe con Dios. Y cuando el pacto de fe se ratifica a través del bautismo. Porque la Biblia dice que cuando tú y yo salimos de esa agua, hay tres cosas que pasan. Número uno, cuando sales del agua, es la representación de que resucitarás como resucitó ¿quién? Jesús. De modo que lo que me dice la Biblia es que cuando tú sales del agua,
Ya tú no eres un muerto. Has resucitado. Gloria a Dios. Cuando tú sales del agua, la misma expresión de Dios sale de su boca. Y por fe lo creemos. Ahora yo soy un hijo amado ¿de quién? De Dios. Un hijo amado. No cualquier hijo. Amado. A tal magnitud que Dios dice, me complazco en él. Me complazco. Me complazco. La complacencia de Dios no es arbitraria. La complacencia de Dios es que se está ejerciendo. Se está ejerciendo lo que Él puso en cada uno de nosotros. Se está ejerciendo el libre albedrío. Y lo que hace a Dios contento no es que tú usaste el libre albedrío. Es que en base al libre albedrío, tú decidiste servir a Dios. Porque déjenme decirle, mis hermanos, todo el mundo que nace en esta tierra tiene dos opciones. Las opciones, lo que nosotros en esta tierra llamamos opciones, Dios le llama albedrío. Entonces tú tienes libre albedrío, es libre. Nadie lo debe coaccionar. Nadie. Porque Dios nos lo dio. Y lo que hace que Dios exprese su contentamiento es que de las dos opciones escogiste la mejor. Entonces, la tercera cosa, beneficio. Lo tercero que ocurre es que Dios, cuando tú te levantas de esa agua, te hace entender lo que los hombres en esta tierra no entienden. ¿Saben lo que dice la palabra? Que ahora tú eres una nueva criatura. Que ahora tú eres algo nuevo para Él. El mundo no entiende eso. El mundo no entiende que es una nueva criatura. Por eso Dios dice, no te enfoques en lo que el mundo pueda pensar. Yo me voy a encargar de eso más adelante. Enfócate en lo que te estoy diciendo. Cuando tú haces ese pacto conmigo, yo estoy feliz. Yo estoy contento. Y para mí, te considero nuevo. La Biblia da unos detallitos más. No solamente dice que Dios está contento, sino que dice, mira, la dimensión de mi alegría es tal que todos tus pecados son ¿qué? Perdonados. Mis hermanos, y esto es sumamente importante. Cuando hacemos ese pacto con Dios, Dios perdona nuestros pecados. No se acuerda más de ellos. Como Él no puede ver el pecado en ti y en mí, tiene que ver lo opuesto al pecado. ¿Y qué es lo opuesto al pecado?
santidad. Por eso Él dice, eres una nueva criatura. El antes. El antes. Pero saben, mis hermanos, si hay un antes, tiene que haber ¿qué? Un después. De modo que ya estamos claros con el antes. En el antes hemos sido identificados como hijos de Dios. En el antes el Señor se encarga de verificar, de comprobar. El Señor se encarga no solamente de eso, el Señor se encarga de rectificar su elección. Él te eligió. Tú no sabías nada. Tú estabas por ahí caminando. Yo estaba por ahí caminando. Tú no sabías lo que estaba planificando Dios en el cielo. Y por ejemplo, Dios dice, bueno, yo voy a coger aquí a mi hermana Lilian. Lilian, si te sentaste ahí, te voy a usar como ejemplo. No. Entonces él ve a la hermana Lilian. Y ve que la hermana Lilian está siendo constantemente acosada por el enemigo y la hace vivir una vida no agradable a Dios. Y comienza ese plan en el cielo, comienza un plan. Hay que trabajar con Lilian. Y convoca allí a todos los ángeles. Y la orden es, cada vez que les diga, asistan a Lilian, vayan, protéjanla, cuídenla, apártenla del mal, aléjenla de los malos caminos. Ese es el plan que tú y yo desconocemos. No se oye, no se ve, no se puede tocar, pero es real. Gloria a Dios. Y allí está Dios. Y allí está Jesús. Y ahora, algo también misterioso ocurre. Si te dijiste que soy tu hijo amado, si pronunciaste que hay sumo contentamiento en ti, ¿por qué me llevas al desierto? ¿Por qué me vas a tentar? ¿Por qué quieres que el enemigo me tiente? ¿No te he causado suficiente felicidad, Dios, Padre? ¿Saben? El antes confirma la elección. Yo te elegí. ¿De dónde viene la decisión? De Dios. Yo te elegí, yo te elegí. Yo te busqué, te encontré y tú me aceptaste. Pero ahora yo tengo que asegurarme de tu decisión. El desierto. Cuando tú lees el relato bíblico, vimos que hay un antes al principio, ¿verdad? Y un antes al final. Entre medio de esos espacios, el antes y el después, hay otro espacio. El espacio entre espacios. Un espacio. Ese espacio es un espacio oscuro. Ese espacio entre espacios es un espacio donde hay peligro. Es el espacio donde nos encontramos con dificultades. Es el espacio al que todo cristiano entra. Porque si Jesús entró a ese espacio entre espacios, ¿quiénes somos nosotros para no experimentarlo? De modo que Jesús entra al espacio
entre espacios. El espacio antes, ya sabemos lo que ocurre. Se confirma nuestra identidad. Hijos de Dios, hijos amados de Dios. Se confirma nuestra elección, servirle a Dios. En el espacio entre espacios, el relato le llama a ese espacio desierto. Desierto. Y es allí donde cuando leemos el relato bíblico ocurren ¿cuántas tentaciones? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas ocurren? 3. Y es interesante, mis hermanos. Dios hace algo especial en el antes para que cuando estemos en el desierto no olvidemos quiénes somos. Porque uno de los mayores problemas que tiene el ser humano, mis hermanos, es que el ser humano no sabe quién es. Tanto es así que cuando tú le preguntas quién tú eres, ¿qué tú respondes? Cuando a ti te pregunta quién tú eres, ¿qué es lo más probable que la gente va a responder? Su nombre. Pero no he entendido la pregunta. ¿Quién tú eres? Es importante que entendamos eso. La pregunta ¿quién tú eres? No se contesta con tu nombre de pila. La pregunta ¿quién tú eres? No se responde diciendo soy cristiano. La pregunta ¿quién tú eres? No se responde. Se evidencia. Satanás le hizo una insinuación al Hijo del Padre. Si eres el Hijo de Dios. Satanás sabía quién él era. Jesús sabía quién él era. ¿Yo me estoy dando a entender? Lo importante aquí, mis hermanos, no es tratar con el qué tú eres o el quién tú eres. Es qué tú eres. Tú eres un siervo de Dios. Cristianos hay muchos, pero siervos hay pocos. Todo el mundo dice que es cristiano. ¿Cierto o falso? Vayan a todas las iglesias que existen en el mundo entero. Todo el mundo es cristiano. Pero Dios dice, no. Tú eres un siervo mío en quien yo tengo complacencia. En el libro La historia de la redención, en el capítulo que se llama Jesús es bautizado, el bautismo de Jesús. Allí se expresa, se sugiere que cuando Dios pronunció, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, eso se lo escuchó audiblemente. Audiblemente. Todo el mundo escuchó, todos los que estaban ahí escucharon. Miren cómo dice. Los ángeles de Dios acudieron al lugar de su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó sobre él. Y mientras la gente permanecía presa en su gran asombro, con los ojos fijados en Jesús, se oyó una voz del cielo, la voz del Padre,
procedente del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Eso fue algo audible. Dios habló. Hasta ese momento, mis hermanos, hasta ahí, quien hablaba era el Hijo. Jesús era el que caminaba entre la gente. Jesús era el que invitaba a discutir. Jesús era el que hablaba con los fariseos. Era la voz del Hijo. Pero ahora el mundo ha escuchado la voz de ¿quién? De Dios. Y de ahí en adelante, cuando se entra en el espacio entre espacios, cuando se entra en el desierto, el propósito de Dios es simplemente confirmar tu decisión. Alabado sea Dios. Confirmar. Verificar. Decidió por mí. ¿Será permanente eso? Decidió por mí. Se bautizó. Le dije que era mi hijo amado. Lo acepté. Lo perdoné. Le daré bendiciones. Lo he llenado de promesas. Pero ¿hasta cuándo durará su creencia? ¿Hasta cuándo? Se pregunta Dios. Y nos lleva al desierto. Y en el desierto, lo primero que hace Satanás es empezar a trabajar con el pensamiento humano. Pensamiento humano. Dice, hermano, el pensamiento humano es vasto. El pensamiento humano, mis hermanos, está lleno de ideas, de conceptos, pensamientos. El pensamiento humano, mis hermanos, está lleno de cosas. En el pensamiento humano, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta que hay demasiados de muchos ismos. Entonces existe el moralismo. De momento nos damos cuenta que estamos envueltos en el legalismo. Y si no allí o estando allí, nos movemos entonces al ateísmo. Ya no creo. Otros se mueven en el área del pluralismo o también en el área del narcisismo. Y créanme, mis hermanos, que hoy estamos viviendo eso grandemente, el narcisismo, amor a ti mismo. Déjenme decirle, todo el mundo se debe amar a sí mismo. Porque precisamente Dios dijo algo muy interesante. Cuando le dijeron a Dios, ven acá, Señor, ven acá, ¿cómo es el asunto de la ley? El Señor dijo, bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. ¿Y amarás a quién? A tu prójimo. ¿Cómo es la cosa? Como a ti mismo. Por lo tanto, es importante que yo me ame a mí mismo. Pero lo que estamos hablando aquí, mis hermanos, es lo que está ocurriendo en el desierto, en el espacio entre espacios. Narcisismo, donde ya yo no estoy conforme como Dios me hizo. Hay que modificar algunas cosas, Dios. Hay que modificar. Y de alguna manera la ciencia, bañada, infectada por todas estas cosas satánicas, crea entre la ciencia diferentes ramas. Ramas que trabajan con la estética.
Y ahora yo no quiero tener este tipo de nariz. Yo quiero otra. Y allá hay una gama de narices, diferentes formas. Escoge. Y de momento, mis hermanos, como producto natural de la vida, yo debo envejecer. Y parte del envejecimiento es que salgan unas cositas por aquí y por allá. Entonces, mis hermanos, de alguna manera Satanás ha hecho que tú y yo, infectados por todos estos ismos, empecemos a cambiar nuestras mentes, nuestra identidad, quiénes somos. Y modificamos eso. Eso es en el aspecto físico, pero Satanás también se encarga en el aspecto espiritual. Y muchas veces queremos ser cristianos no como Dios espera que seamos cristianos, sino como yo quiero ser cristiano. Y saben, mis hermanos, allí estamos en el desierto. El desierto es un lugar peligroso, como dije, porque es un lugar que alberga lo bueno y lo malo. Es un lugar donde tú puedes decidir vivir lo bueno o vivir lo malo. Es un lugar que alberga las dos opciones. El desierto es ese lugar donde Jesús tuvo que enfrentar al enemigo. Pero nos enseña las Escrituras que lo enfrentó con la palabra. De modo, mis hermanos, que cuando allí el enemigo le presenta la primera oferta a Jesús, di que esas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Di, habla, dilo, habla. Llevas 40 días sin comer. Estás flaco, estás débil. Habla. Di que esas piedras se conviertan en pan. Analizando un poco esa expresión, me he podido dar cuenta de algo, mis hermanos. El hambre no es malo. De hecho, el hambre es bueno. Pero el hambre es bueno cuando se sabe que se va a comer. Tener hambre y saber que voy a comer es que eso es bueno. De modo que cuando el Satanás está allí tentando a Jesús, di, habla. La tentación era fuerte. No solamente porque Jesús tenía hambre, sino porque Jesús tenía la capacidad de hacerlo. Mis hermanos, el problema no era convertir las piedras en pan. El problema era que si él lo hacía, está obedeciendo la voz del diablo. Y Jesús en el antes comprendió, entendió y aceptó su elección y su identidad. Jesús no era cualquier cristiano. Jesús era un siervo de Dios. Y Dios nos está diciendo eso a nosotros. No te conformes con ser cristiano. Alcanza el pináculo. Sé un siervo de Dios. Desinteresadamente. Eso es lo que quiere Dios. Pero allí, mis hermanos, había una tentación fuerte. ¿Saben? Algo que nosotros debemos recordar siempre es que cada cosa tiene su momento y su lugar.
Y también cada cosa tiene características. Una de las características de las piedras es que las piedras no se comen. ¿O alguien ha comido aquí piedra? Bueno, yo sé que hay una expresión que dice, bueno, ¿y qué tú haces? Bueno, comiendo piedra aquí. Esa expresión es para decir que no estoy haciendo nada. Esa expresión es para posiblemente decir que no tengo trabajo, no estoy haciendo, estoy comiendo piedra. O a veces se dice comiéndome un cable. No sé si han escuchado eso. Pero una cosa que yo entiendo es que las piedras no se comen. De modo que Satanás está buscando aquí algo. Él está diciendo, de lo inerte, de lo que no funciona para alimentar al ser humano, de lo que no trae nutrición, haz de eso pan. ¿Me están entendiendo? Sacia tu hambre. Llena tu hambre, sáciala con pan que no es genuino. Pan hecho de piedras. Y este mundo, mis hermanos, Satanás en este mundo se ha encargado de hacer pan de las piedras. Y cuando tú miras en el ámbito teológico, no bíblico, porque hay teólogos bíblicos y teólogos no bíblicos. Cuando digo teólogos no bíblicos, me estoy refiriendo a teólogos que se han perfeccionado, se han profesionalizado. Teólogos que han estudiado grandemente y que cuando han estudiado esta palabra, cuando la han estudiado, la han mezclado con todas estas ideas y conceptos pluralistas, moralistas, satanistas, las han mezclado. Y después que las mezclan bien, que la han puesto en un plato y se la presentan a la iglesia como pan. Y el pueblo tiene hambre y come ese pan. Ese pan es bueno en términos de sabor. Ese pan gusta. Porque ese pan no compromete al servicio de Dios. Ese pan gusta. Porque ese pan no define responsabilidades. Ese pan gusta. Porque ese pan me deja hacer lo que yo quiera. Pero ese pan no es el pan de Dios. Y Satanás le dice a Jesús, haz esas piedras que se hagan pan. Di la palabra. Jesús contesta, escrito está, no solo de ese pan vivirá el hombre. Porque créanme, mis hermanos, que de ese pan la gente vive. Por eso Jesús dice, no de ese pan solamente vivirá el hombre. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos entendiendo el relato? Ahora, mis hermanos, viene Satanás y le dice, no. Conviértela en pan, conviértela. Yo sé que tú puedes. Miren, mis hermanos, cuando él le dice, ¿acaso no eres el Hijo de Dios? ¿De dónde salió esa expresión de la boca satánica? ¿De dónde salió? Mis hermanos, de lo que Satanás entendía. No solamente entendía, sino que lo había visto. El enemigo había visto a Jesús separar las aguas. Y de la separación de las aguas surge la tierra. Y decir,
que todos los animales sean creados de la tierra. Y salieron los animales. Él vio eso. Él vio eso. Los animales salieron de la tierra. Pero más que eso, él vio que del polvo de la piedra, de la tierra, Jesús le dio vida al hombre. Gloria a Dios. Él vio eso. De modo que cuando él está aquí diciendo, di la palabra, es porque tú puedes. Él no tiene dudas. Solamente quería, obedéceme a mí. Obedece mi palabra. Y en esta mañana, mis hermanos, todos nosotros estamos en el espacio, entre espacios, en el desierto, sufriendo las mismas, o experimentando las mismas tentaciones que experimentó Jesús. Di la palabra. Nos encontramos en el ambiente cristiano y nos dicen, di la palabra. ¿Acaso no eres hijo de Dios? Habla en lenguas. Tú puedes. Tú eres hijo de Dios. Habla en lenguas. Sana enfermos. Resucita muertos. ¿O no eres hijo de Dios? Y saben, mis hermanos, lo triste de todo eso es, de hecho, créanme y entiéndanme, yo creo en el don de lenguas. Yo creo que tenemos la capacidad en Cristo Jesús de levantar enfermos. Y tenemos la capacidad también de levantar muertos. Yo creo eso. Amén. Créelo. Lo que ocurre es que la manifestación de esas capacidades las controla Dios, no tú. Porque si alguna de ellas se ha de manifestar, se manifiesta para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. No para que la gente te miren a ti. No para que la gente se gocen en ti. No para que las personas crean en ti. No. Por eso, mis hermanos, Dios reserva los momentos cuando Él quiere que el Hijo amado de Él manifieste ese poder. Gloria a Dios por eso. Y aquí estamos. Y Jesús analiza la oferta y dice, si la palabra tiene el poder de convertir las piedras en pan, analiza a Jesús y dice, entonces lo importante aquí no son las piedras y el pan. Lo importante aquí es que la palabra. Gloria a Dios. Porque la palabra tiene la capacidad de crear las dos. ¿Se dan cuenta? Y en ese análisis que Jesús hace mentalmente dice, oh, espérate. Escrito también está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces él establece una jerarquía donde el pan, producto de las piedras, es secundario. Lo primero es la palabra. La palabra. La palabra de Dios. Quiero ir terminando esta reflexión espiritual. Cuando Jesús mencionó la palabra,
Cuando Jesús cita la palabra, se acaba ese problema. Cuando se cita la palabra, ese especial o específico problema se acaba. ¿Se dieron cuenta? Pero la palabra me dice que cuando tú utilizas el recurso que Dios te ha dado y Satanás es derrotado, abatido, pisoteado, él va a venir con otra tentación que no va a ser igual que la anterior. De modo que es importante, mis hermanos, que cuando nosotros estemos aquí, cuando estamos en el desierto, experimentando las tentaciones de Satanás, cuando tú venzas esa tentación, recuerda, si la venciste a través de la palabra, esa no vuelve más. Esa vuelve otra que puede tener algunos elementos de la anterior, pero no es la misma. Por eso, cuando tú vences, debes darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque esa en particular no vuelve más en el resto de tu vida. Gloria a Dios por eso. Jesús ahora, después de haber vencido, Él no manifiesta regocijo. Fíjense que en la Biblia no se ve allí a Jesús gozando. Lo vencí. No se ve allí, no se registra allí que Jesús dice, gracias Dios, lo vencí, me siento completo, realizado. No. Jesús ha expresado la palabra Jesús está tranquilo. Ese silencio de Jesús es que Él está meditando en su antes. Gloria a Dios. Está pensando, ¿quién soy yo? Porque mis hermanos, cuando la tentación es vencida, tú tienes que prepararte para la otra. Y cada persona que acepta a Cristo como Salvador personal, cada persona que tiene experiencia con el antes, tiene que entender que en el desierto todas esas cosas van a ser probadas en diferentes áreas. Finalizo con lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 entero y parte del capítulo 3, nos presentan muchas piedras. Piedras que fueron convertidas en pan y que se las dio a la iglesia. No lo voy a leer ahora, lo van a leer ustedes. Pero así como termina el relato diciendo, entonces el diablo lo dejó. Esa experiencia también va a ser tuya y mía. Gloria a Dios. Cuando venzamos por la palabra. Quiera Dios que en esta mañana hayamos entendido por lo menos tres cosas. Tres cosas. Que todo ser humano tiene la oportunidad de experimentar un antes. Todo ser humano. Todo ser humano debería
experimentar el antes. Porque precisamente el antes, mis hermanos, es el que te hace entender quién tú eres. Y en el momento de la prueba en el desierto, te lo hará recordar. Te lo hará recordar. Cuando vayas a ser tentado a chismear, el haber tenido la experiencia del antes te hará recordar que los amados hijos de Dios no chismean ni se envuelven en chismes. Cuando tú recuerdes ese antes, estando en el desierto, en el espacio entre espacios, tú vas a recordar que el Hijo de Dios no se envuelven en trampas ni en trucos. A ver cómo salgo de esto. ¿En qué mes estamos? Marzo. ¿Marzo qué? 14. Mañana es marzo 15, ¿no? A partir de mañana, marzo 15, ¿qué está haciendo la mayoría del mundo? Preparándose para los taxes. Están colectando toda la evidencia para que me devuelvan el exceso que he pagado. ¿Cierto o falso? ¿Eso está ocurriendo dónde? En el espacio entre espacios. Y en el espacio entre espacios, en el desierto, Satanás te va a tentar al truco y a la trampa. Y créanme que no lo hace solamente con la gente que no han aceptado a Cristo. Lo hace con todo el mundo, incluyendo a los cristianos. Y es en ese momento, mis hermanos, en que yo tengo que recordar mi antes. ¿Quién soy yo? ¿Quién me eligió? ¿Y para qué me eligió? Y cuando esto llegue, yo pueda reaccionar como Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. La segunda cosa que debes recordar es que después que tú sales delante vas a entrar indiscutiblemente en el espacio entre espacios. Que el propósito del espacio entre espacios para Dios es simplemente confirmar tu decisión. Eso es todo. Yo solamente es confirmar. Solamente confirmar tu decisión. Eso es lo que va a ocurrir en el espacio entre espacios. Confirmar la decisión requiere pruebas, tentaciones. Pero me gusta algo que la palabra dice. Al desierto tú no entras solo. Es más, tú no vas al desierto voluntariamente. Al desierto te llevan. Te llevan.
Me gusta imaginar cómo Jesús fue llevado al desierto. Yo no creo que Jesús fue llevado al desierto como que no quiere ir. No. Yo no creo que a Jesús le doblaron el brazo y vamos al desierto. No. Yo no creo eso. Lo que había ocurrido en el antes fue tan significativo para Jesús que cuando allí el Espíritu que había participado del plan de redención, que había participado de todos los detalles de cómo esto iba a ocurrir. Yo me imagino a Jesús, mis hermanos, y cuando el Espíritu se le acerca para llevarlo, Jesús va tranquilo. Va tranquilo. Porque va ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. Y cuando Él va con el Espíritu de Dios, por lo menos en mi Biblia, que me imagino que es igual a las suyas, yo no encuentro en ningún momento que cuando Jesús entra al desierto, el Espíritu se va. Yo no encuentro eso. ¿Saben? Si el Espíritu se hubiese ido, al instante, Satanás hubiera derrochado totalmente el plan de la redención. Eso me dice algo a mí. Que cuando tú has experimentado el antes y entiendes tu identidad y tu elección, quién te eligió y para qué te eligió, y entras ahora al desierto, tú entras protegido por el Espíritu de Dios. Tú entras con Él y Él se mantiene contigo. A Romanos, y ahora sí voy a terminar. Hermanos, estos temas son emocionantes. Yo me emociono. Yo no sé usted. Me emociona poder compartir estas cosas con ustedes. Hay un nivel de emoción cuando uno lo está preparando y cuando uno está estudiando y cuando uno está viendo y escucha los diferentes aspectos de otros predicadores. Eso es bueno. Hay un nivel de gozo cuando uno está en eso. Pero más gozo hay cuando se proclama. Por eso Dios dice, proclama mi palabra. Que se proclame, que se diga, que se hable. En el libro de Romanos capítulo 8. Allí de una forma magistral, Pablo dice así. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9 dice, más vosotros, los que experimentan el antes, nosotros los que sabemos quiénes somos, nosotros los que sabemos a qué vinimos a este mundo, nosotros los que sabemos cuáles son los propósitos de Dios en tu vida y en la mía. Dice Pablo en el versículo 8, dice 9, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según qué. Es porque el Espíritu está con nosotros todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo está con nosotros el Espíritu. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y ahora dice algo interesante que nos confirma el antes. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Quiero terminar con una oración de consagración. Quiero terminar, mis hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude en este espacio entre espacios. Que nos ayude a valorar lo que ocurrió en el antes. Que pongan constantemente en nuestras vidas ese punto de referencia. Y nosotros vivamos como Dios quiere que vivamos. Y si tú tienes dudas de saber cómo Dios quiere que tú vivas, ve a la palabra. No comas piedras. La palabra. La palabra. La palabra. Amante Dios, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Porque en ella encontramos refugio, protección. Porque en ella encontramos seguridad. Gracias por tu palabra. Señor, entendemos que si tu palabra está en nosotros, tú aseguras que por tu Santo Espíritu tendremos poder y valor para proclamarla. Señor, perdónanos porque no hemos proclamado tu palabra como tú quieres. Perdónanos, Señor, porque no hemos tenido la capacidad de discernir el pan que se hace con piedras. Señor, perdónanos porque hemos comido pan que no es genuino. Ayúdanos, Dios, a no seguir comiendo esos panes y a vivir por tu palabra. Padre, consagramos nuestras vidas a ti. Buscamos, Señor, tu protección, tu seguridad, tu compañía. Señor, y por la fe creemos que tú nos has perdonado. Ayúdanos ahora a continuar en este desierto, reconociendo lo que somos, para lo que somos, y que el Espíritu de Dios nos pueda sacar del espacio entre espacios y con pie firme podamos entrar al después. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor.